noches. Bienvenidos al ya tercero, pasa muy rápido el tiempo en eso, programa de La Máquina de Mirar. O nuevamente agradecer a los Ojos del Panda por, bueno, ya se van a ir terminar acostumbrando a escuchar la otra fiesta. Agradecer antes que nada a toda la gente, que son muchos los que están atrás. Agradecer en primer lugar a Vito Chita Giordano por en operación. Mira, no entran. Abril Gimbernat, que nueva productora además, se unió al equipo esta semana. Facundo Comparada, Valentina Busto y redes y diseño Aaron Bojanich, que no sé si llegó todavía o no. Todavía no llegó, me dicen. Y Valentino Petinari. Y unos rostros un poco más conocidos, capaz, los que solemos aparecer. En primer lugar, Ismael Nicolás Vega, ¿cómo te va? Bien, quizá demasiado conocido, ya está. Ya Ya se terminó. Ya nos bajamos. Muy pesado, ya nos bajamos. Y un poco más a la derecha, Luca Alpegiani, que el miércoles fue el cumpleaños, así que le decimos nuevamente feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Y bueno, quien les habla, Marcos Brodoloni, su conductor. En el programa de hoy tenemos un programa muy lindo, como todos. Igual no voy a ser humilde innecesariamente. Todos los programas son lindos los que hacemos. Vamos a hablar de guión cinematográfico con Francisco Pavaneto, que es docente de la PCTV y guionista. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme. Gracias a vos por venir con este frío, que no es poco. Si te parece, ya para arrancar con la entrevista, vamos a lo más básico, bien de cero. ¿En qué consiste? ¿Qué es un guión cinematográfico? ¿En qué se diferencia un guión de la literatura? ¿Qué nos puedes decir del guión? Lo primero, para alguien que no sabe o alguien que tiene muy poco conocimiento de guión, ¿qué le tenés que empezar a decir? Un guión es el texto en el cual finalmente se va a basar la película. Es una de las 3 veces que se escribe la película, ¿no? El guión, después lo realizamos, lo realizan y después se edita. Entonces se podría hacer una forma de pensarlo. También para acomodarnos, ¿no? Porque realmente uno cree que el guión es la película en sí mismo y el guión es el guión. Después realmente hay que entrar hay que filmarlo y ahí se reescribe desde otro lenguaje, desde la realización, y después se reescribe desde el montaje. Es un documento, es una historia contada en imágenes y sonidos para después ser filmada. Si no se filma no tiene un valor literario ni queda cajonada, no tiene demasiado vida. ¿Qué elemento del guión te parece que es fundamental? Me refiero al cual, si no está, se desarticula toda la historia, se desarticula todo. ¿Cuál te parece que es el fundamental del guión? Los personajes. Sí. Sin duda. ¿Cómo haces un buen personaje? Mira, si hubiese una fórmula o si hubiese... Hay muchísima teoría sobre esto, muchísima práctica, experiencia, historia con respecto a esto, porque no hay que remitirnos al guión, hay que remitirnos a la historia de la literatura misma. No hay una fórmula. O de última hay muchísimos modos de pensar los personajes en relación a diferentes épocas, diferentes lugares, etcétera, etcétera. Hay tipos de personajes. Nosotros lo que conocemos como hoy por plataformas, porque estamos 2025, Occidente, qué sé yo, Sudamérica, es el personaje que se llama moderno. Pero hay tipos de personajes. ¿Cómo se construye? Evidentemente las fórmulas no son tan claras. Son claras, pero no son tan efectivas, porque nos cansamos de ver películas que realmente no construyen bien personajes. Y para mí la construcción del personaje es necesariamente uno de los elementos troncales, porque es aquel elemento con el cual se construye la empatía. O sea, uno, tanto y en cuanto personas, ve un personaje que es de la misma especie y la empatía se construye en el reconocimiento de uno en el otro. Si eso no está construido, todo lo demás no importa, no existe, no, todo lo demás queda relegado. Francisco, ¿crees que el conflicto, ya acabas de decir que no, pero es todo en una historia para sostenerla en toda su extensión? No, entiendo la importancia del conflicto, entiendo el lugar que ocupa el conflicto en la construcción. Podemos decir también qué es el conflicto, ¿no? El conflicto es un poco lo que motoriza la historia. Entonces, ¿por qué decir los personajes? Porque un poco la pregunta tiene trampa, porque es como, ¿qué es lo más importante de un auto? Te dice, y bueno, el motor. Y pero si no tiene ruedas tampoco anda. Bueno, el motor y las ruedas. Y pero si no tengo asiento, ¿cómo voy a ir flotando? Y el motor y las ruedas. La estructura tiene 5 elementos. O sea, el principal, si nos queremos poner
muy contemporáneos es la acción. ¿Cómo se construye la acción? Con personajes, con conflictos, con ámbitos. O sea, en un lugar transcurren las cosas. Si le sacamos el lugar donde transcurren las cosas, el conflicto en sí mismo no es nada. Entonces son 4 o 5 elementos que constituyen la historia. La historia en sí. Vos pones personajes ahí sin conflictividad, sin deseos, sin objetivos, sin motivos, y tampoco es nada. Entonces cuando yo digo personaje, el personaje viene cargado de una construcción que exige una conflictividad, contradicciones, etcétera, etcétera. Y eso está vinculado con el conflicto. El conflicto es uno de los 4 motores que tiene una historia. Lo que le interesa a la historia, tanto en cuanto audiovisual, es que suceda algo, que de alguna forma trascienda la anécdota. Estoy siendo muy etéreo. Sí. Para no ser taxativo, que trascienda la anécdota, que tenga algo para contar, algo para decir y que trate de llevarlo a cabo y que el espectador entienda lo que vos quisiste contar. Un poco ese es el rigor, si se quiere. Claro. En una estructura, yo soy un ignorante totalmente de esto, así que me voy a ceñir de lo que dijeron, lo que pusieron en las preguntas mis compañeros de conducción. Hay usualmente 3 actos, ¿no? En la estructura clásica de 3 actos. Usualmente. ¿El tercero es el más difícil de escribir? Vos deberías saber de estructura. Yo sí. Yo sé que vos sabés algo de estructura. Yo sé algo de estructura. ¿Viste? Pero para la cuestión del público y la conveniencia del programa, prefiero no saber. Explícamelo como si no supiera. Ahí no sé qué autor, porque yo no sé quién dijo qué. Soy muy malo recordando las cosas, pero había alguien que decía algo así como: el primero es el más difícil, el segundo es el más delicado y el tercero es el imposible. Son 3 actos. Volvemos sobre lo mismo. Parecería que empezar una historia es lo más fácil, porque uno empieza, pero hay un determinado momento de la historia que te das cuenta que todo eso que planteaste lo tenés que desarrollar, y al final tenés que darte cuenta que todo eso que planteaste y desarrollaste tiene que tener una razón. Entonces el final está completamente vinculado con el principio. Por eso se llama estructura. Son elementos que están por sí solo divididos, no tienen funcionamiento. Estructura es funcionamiento, quiere decir funcionamiento. Bien. Entonces es el funcionamiento entre los elementos de la historia. Entonces los actos dialogan entre sí. No hay forma de... El tercer acto en sí mismo no es nada, el segundo acto en sí mismo no es nada y el primer acto en sí mismo... Yo creo que todos son difíciles. No, es que... perdón, esto está bueno como en términos más de definición. Estructura quiere decir funcionamiento. Sí. Entonces, tiene que funcionar en relación a otra cosa. Elididos no pasa a ningún lado, no vamos a ningún lado. Entonces los 3 están bien, porque el último no es último si no tenés los otros 2. Y hablando de esto, ¿en qué película podés denostar esto donde es más evidente la estructura, los personajes y esta separación de los 3 actos? ¿En qué película como ejemplo, ¿no? Como para que la gente entienda dónde es más evidente. Me está llevando a John Wick. Me está llevando a John Wick. La pregunta a John Wick. La pregunta a John Wick. Mirá, hoy la educación audiovisual, por más que la gente no lo identifique, está construida desde eso, desde 3 actos, personajes que tienen una construcción bastante similar, todos, y lo pueden identificar en casi todas las películas. Específicamente, o sea, en cualquier película, casi en cualquier película. Digo John Wick porque es una película. Las películas de acción son las más evidentes. Sí. Las películas de acción son las películas infantiles, tal vez. Sí. Y las películas de acción sean las más evidentes para quien está rastreando cómo eso es que se construye. Las de acción el guión sería un soporte para que se dé justamente toda la acción y la espectacularidad del movimiento del cine. Sí. Francisco, te pregunto, recién decías que en el tercer acto estaba la razón de todo lo demás. Entonces te pregunto algo que, bueno, ya nos repetiste varias veces en clase, pero para escribir un guión, ¿hay que conocer su final? Es una paradoja, porque si no sabes cuál es la historia completa, no sabes cuál es el fin, no sabes que tenés que cambiar, tenés que hacer todo el recorrido alguna vez, por más que uno lo haga mal, para poder volver a empezar. Porque la verdadera escritura es la reescritura. Entonces, ¿cómo sé hasta dónde terminar si no sé el final? Bueno, no, eso es proceso creativo. Hay un recorrido, no ingenuo el que se dedica a esto, un poco, no intuitivamente, con metodología y con oficio, va avanzando con sus herramientas del lenguaje. La idea es llegar hasta un final, por más que ese final no sea necesariamente, en una primera versión no
no va a gustar lo que va a suceder. Entonces, cuando vos tenés todo el arco, ahí realmente volvés y haces todo el recorrido. La verdadera escritura del guión siempre es la reescritura, y no la segunda, las reescrituras. Porque es medio por capas. No se puede, tiene que ir aplicando diferentes conciencias en diferentes reescrituras. Por eso lleva tanto la escritura, un proceso. Hablando de esto, claramente son cuestiones que lleva tiempo aprenderlas y saberlas y tomar en conciencia de, bueno, tengo que reescribir, tengo que volver a un guión, no se escribe solamente de una. ¿Dónde encontrás los errores por ahí que cometen los estudiantes o la gente primeriza al guión que se quiere adentrar? ¿Cuáles notás que son los errores más comunes? No se ve al escribirse. El guión es un formato que tiene que estar escrito con palabras, pero se tiene que ver al leerse. Claro, se confunde con lo literario. Decís. Claro, que tenga elementos literarios, exactamente. Porque está con palabras, entonces enseguida decís, es palabras, es literario. No, los de comunicación enseguida lo entienden a eso. Los de comunicación van al punto y es como que pasar de la escritura de la comunicación al guión de cine lo ven enseguida. Los que vienen de literatura ya es como que se les parte el cerebro. Principalmente eso y la atracción de la historia a través de los diálogos. Porque el diálogo es algo que estamos muy educados. El diálogo es escuchar. Escuchamos todo el tiempo hablar, entonces es mucho más fácil evocar la palabra. Entonces uno tracciona la historia, hace avanzar la acción a través de lo que dicen los personajes. Y el diálogo es uno de los elementos, es la estructura principal. Uno el conflicto, el ámbito personaje y el otro es el diálogo. O sea, no lo podemos sacar. Pero cuando todos los demás elementos de la estructura dramática se debilitan porque vos los estás contando, lo estás diciendo, y tenés un lenguaje que se está empobreciendo con toda la potencia que tiene el lenguaje audiovisual. Entonces el diálogo sería la respuesta, y esto de que se escribe muy con reflexiones literarias que después no tiene un correlato audiovisual. Vos lo lees y no lo ves. Claro. ¿Cuáles son esos elementos de la literatura que diferenciás taxativamente del guión? Los elementos de la... Y pueden ser, no sé específicamente, habría que ver ejemplos, pero todo lo que tenga que ver con los tropos discursivos, las formas literarias, lo que uno las tiene muy incorporado ya, ¿no? Metáforas, comparaciones, sí. Cualquier tipo de forma literaria, uno las utiliza y quien lo lee lo entiende, pero cuando vos solo pensás audiovisualmente decís, pero eso está... Vos me lo estás contando en el guión, si yo lo tengo que filmar, es una persona sentada, claro. Y no lo estamos viendo. Hay un momento que uno hace la diferenciación, ¿no? La regla, si se quiere, matemática cartesiana es uno escribe lo que se ve y lo que se oye. Y ahí se acabó. El guión acaba siendo una guía, entonces, para... Guión, sí, es una guía. ¿Es una guía? Sí. ¿Se puede filmar sin guión? Sí, se puede filmar sin guión. Pero también se puede filmar, digo, para pensarlo en términos de todo el espectro. Es una guía, pero también se puede filmar sin guión, y también se puede filmar un guión que no se pueda modificar una coma. Entonces el guión en todo ese espectro va. En el medio de todo eso es una guía. Más amable, más blanda, una guía más estricta. Sí. O puede ser la historia cerrada, perfecta, que no podemos mover una cosa. Entonces más que una guía, es casi. ¿Y te parece que se puede salvar un mal guión desde la dirección? No hay... me parece que es mucho más... No, el guión siempre sale perdiendo, yo creo esto. Y esto lo dice una persona que se dedica al guión. Claro. Después vendrá alguien de foto y dirá su... para mí el guión siempre sale perdiendo, porque un mal guión no se va a transformar nunca en una buena historia. Es muy difícil. Es muy difícil de transformar. Y te la repregunto. ¿Se puede...? Perdón, y al revés. Una buena historia sí puede ser un mal guión. Un buen guión sí puede ser una... No es justo, nunca es justo. Claro. El guión no queda nunca bien parado en ese sentido. No. ¿Cuál es un guión que te parece perfecto? Eso como ¿A quién querés más? Ni siquiera sea uno favorito, digo, uno que te parece estructuralmente en todo. Dentro de lo que es John Wick, es un guión que funciona muy bien dentro de lo que es John Wick. Claro. ¿Qué sé yo? Get Out, ¿no? Esta película es un guión que funciona. Un lugar en el mundo es un guión excelso. Son guiones. Los guiones, el guión perfecto es el guión que funciona en sí mismo, porque cada guión tiene que funcionar en su propio verosímil, en su propia forma de leerse. Esos son guiones que me parecen, dentro de lo que propone y pide y exige John Wick, es una película que funciona la 1, que funciona muy bien. Sí,
corro, si se quiere, un poco de la teoría y me interesa cómo escribís vos un guión, cómo es tu proceso, cómo arrancás, cómo seguís, qué haces. Depende también cómo es cómo empezás. Si es un laburo por encargo, a vos te dan parámetros. Siempre escribir por encargo es más fácil. Sí. Yo casi el 90% de lo que hago lo hago por encargo. Entonces, siempre tenés parámetros. Te dicen, esta es una adaptación de este cuento, esto es para esto tiene que transcurrir acá, una iglesia, un pueblo. Ahora terminé de escribir uno justamente que era muy específico. La edad de los personajes, los ámbitos, lo que quieren, la idea final y el tono. Entonces, por un lado, en un punto se puede ver en modo coercitivo, pero en realidad no, es cómo articulás esos elementos. A mí, mientras más condicionantes, más creativo se vuelve. Eso casi es una idea bastante aceptada, que mientras más condicionantes tenés, es más fácil, porque sabés qué y no. Claro. Si vos no tenés nada, te entra el pánico. Y cada uno tiene sus propios motivadores. A mí siempre yo construyo, yo tengo muy claro desde dónde, es una cuestión estética esta, no tiene que ver con si está bien o está mal. A mí yo vibro en los elementos que son las disociaciones, lo que se llama la imagen antitética o la polaridad en la imagen. Elementos que no están por fuera del sistema, que no están dentro de los sistemas de los valores de las cosas. Como si acá hubiese, no sé, un mono. O sea, Sí, no tiene que ver, claro. todos estaríamos diciendo, ¿por qué está este elemento disociado del resto? Entonces eso automáticamente genera una tensión. Tensión no es conflicto, pero tensión es primera del auto. Claro, Ya está, claro. si vos lo dejás, anda el auto, llegás. A mí me gusta siempre construir desde un elemento disociado. Si no tengo eso, no puedo empezar. Hay gente que empieza desde el tema, hay gente que empieza desde el final, hay gente que empieza desde los olores, hay gente que construye desde el conflicto. Y sí. Si querés escribir, si tenés mucho oficio y querés escribir rápido y como que agarrarle lo menos posible, empezá desde el conflicto, sin duda. ¿Y cómo combatís vos la hoja en blanco, ¿no? ¿Viste este miedo que hay entre la gente que escribe, los guionistas, el arrancar a escribir? ¿Cómo lo combatís? Porque es simbólico lo de la hoja en blanco. Porque no, cada uno tendrá su propio proceso creativo, ¿no? Pero moviéndome entre gente que escribe, un poco es lo mismo. Uno no empieza a escribir hasta que no sabe lo que va a escribir. No existe un poco tanto el ejercicio de tengo la hoja en blanco o el archivo en blanco y estoy ahí. Esa figura mítica que es como el escritor de gabinete antiguo que tenía la máquina de escribir y el lugar específico era la máquina de escribir. El guión en realidad es una forma de pensamiento, o sea, es una deformación profesional, es un modo de pensar y uno va ordenando el pensamiento hasta que... Ahí vamos, perdón. Bueno. Y vas ordenando en tu cabeza las cosas. Cuando uno más o menos tiene una idea, recién ahí vuelca. La hoja en blanco, nunca te enfrentás a la hoja en blanco sin tener nada. O sea, sí, más que hoja en blanco, uno puede estar trabado en cuestiones, pero no te encontrás en... Sí, yo entiendo más allá a eso la pregunta, pero me gusta la idea de la hoja en blanco. Cuando uno se pone a escribir un guión, de pronto más profesionalmente, el momento que te sentás a escribir, ya sabes cuál es la historia, ya la estarás elaborando hace mucho tiempo, probablemente tenga páginas y páginas de apunte, y la escribas rápido. La escribas rápido, porque es tiempo de horas de reacción, horas culo. O sea, estás ahí. El resto es pensarla, debatirla, dialogarla, mucho apunte, mucho dibujito. Claro, con lo que decías Mucho vos pizarrón. recién, cuando te dan algo por encargo, ya es como que te dan una base y determinados parámetros que es como, bueno, tengo elementos del guión que tengo que conectar de alguna manera. Entonces, como, bueno, ya no tengo la hoja en blanco. Sí. Y si vos vas a escribir tu propio guión, es como, bueno, te sentás porque partiste de una idea, de una corazonada que tuviste de, quiero escribir sobre esto, quiero escribir sobre esta determinada historia que se me ocurrió y que la quiero plasmar en un producto audiovisual. Sí. Entonces, claro, jamás se partiría de la hoja en blanco. Es un ejercicio rarísimo porque los que... El día del escritor es el día del guionista. O sea, es lo mismo. Digo, hay un ejercicio que tiene que ver con que vos estás rumiando una historia. Ahora estás escribiendo esta historia vos. Pero en realidad tenés cosas satelitales que están todo el tiempo en la cabeza. Y hay diferentes no solo momentos de tu vida, sino que situaciones que activan y desactivan cosas. Entonces vos estás en un estado de guión. Es como el jugador de fútbol que está siempre haciendo gimnasia. Claro. O sea, en algún momento haces el pique. Y cada uno tiene sus formas de destrabar las cosas. Pero no hay tanto de...
hay mucho de oficio en ese sentido. Ojo, esto va en contra de la creatividad. No quiere decir que uno... muchas veces los que escriben guión no es que se traban. Lo que escriben no es lo que sabemos que va a quedar. Claro. Son cosas diferentes. Pero es un acto de fe también. Y sí. Porque yo sé que necesito esto para llegar a otro lado. Sí. Lo que uno un poco, lo que por lo menos yo, yo no me trabo, no me bloqueo en ese sentido. En el sentido de trabarse, no quiere decir que uno escriba algo que no sirve nada. Sí. Estoy hablando de 130 páginas que no sirve ninguna de las 130 No te quedas páginas. sin escribir, querés decir. No te quedas sin avanzar en la historia. Claro. Porque después es mucho más fácil. Eso lo decía alguien de nuevo también. Decía, tenés que llegar al primer tratamiento, tenés que llegar a una primera versión de esa idea que vos estás escribiendo. Ya sea una página, un cuento, lo mismo, un libro. García Márquez dice que escribió como 20 veces 100 años de soledad. O sea, tenés que escribir una primera versión para darte cuenta, porque la escritura de un libro es un ejercicio en el cual en algún momento de todo ese largo proceso descubrimos en nosotros mismos qué estamos escribiendo. Y eso no es escribiendo, eso tiene que ver con... No hay tanto oficio ahí. En la séptima versión vos descubrís que en realidad esto tiene que ver con vos y con tu viejo y con el pasado. Y cuando vos descubriste eso, la tenés que reescribir de nuevo. Y recién ahí tiene... Nada, magia, funciona. Tiene la autoría. Sí, es tuya, total. Y sí. ¿Existe la inspiración para vos? Eso de que de la nada tenés una idea que aparece mágicamente y te inspirás y entonces empezás a escribir. No, no, es que la inspiración es una palabra. Habría que googlear qué quiere decir inspiración. Para ver cuál es la... Googleámoslo. ¿Qué quiere decir inspiración? Pero claramente la inspiración es como la creatividad. La creatividad es la capacidad de relacionar conceptos. Vos los conceptos los tenés que tener. No puedes inventar nada que no exista. Entonces, ¿la inspiración qué es? Decime vos primero. La palabra inspiración se refiere a un estímulo o impulso que lleva a una persona a crear, pensar o actuar de manera creativa o innovadora. Bueno, ese impulso no viene de la nada. Porque nosotros estamos acá, charlando. Y para vos puede ser un impulso algo que yo estoy diciendo ahora, y para él no, él está escuchando otra cosa, está pensando otra cosa. Entonces tiene que ver con uno, por supuesto que tiene que ver. Sí le podemos acreditar a la inspiración que es algo muy subjetivo, por supuesto. Pero uno tiene que estar en estado perceptivo, receptivo. Y no es estado receptivo en términos míticos, tiene que estar en un estado específico, estado guión. Claro. Se llama estado guión. Vos estás escribiendo una historia sobre un policial negro y estás hace 2 años con esa historia. Y estás en ese mood, se dice ahora, ánimo, estás en ese ánimo. Y estás percibiendo eso, vas por la calle y decís, mirá cómo funcionan estas cosas, mirá los elementos que... Y entonces te inspiraste en algo donde otros solamente ven una persona esperando un semáforo para cruzar, vos estás pensando que esa persona ya hace 2 semáforos que le dio el paso y no cruzó. Y entonces tenés el escritor es una persona paranoica en el buen sentido, porque lee forzadamente, no patológicamente, elementos por sobre la superficie de las cosas. Quiere, ahora, lo que uno lee es en lo que está pensando. Pasa con todas las cosas. Sí. Vos estabas buscando algo, estabas como salía a buscar zapatillas y vas a ver vidriera de zapatillas. O sea, Claro. salí por la calle ahí, está lleno de estímulos, pero vos estás buscando zapatillas. Y por más que no estés buscando, ¿viste? Cuando volvemos decimos, estoy buscando bufanda. Y sí. Te parás en lugar de bufanda cuando te que buscar una bufanda. ¿Sos de leer guiones cinematográficos? Sí, leo guiones. Sí, todo el tiempo. ¿Cuál fue el mejor guión que viste en papel? En papel, Es decir, digo, no que uno ve Taxi Driver, después lee el guión y lo entiende. Digo, ¿cuál fue el mejor guión que leíste que decir, esto funciona perfecto en papel? los guiones lindos, perdón, porque funciona como historia, porque hay veces que funcionan estilísticamente. Julia Solomonov es una directora rosarina que está dando vuelta por el mundo, que me gusta porque ahí están los guiones, están editados, me parecen hermosos como están escritos, más allá de si la historia me interesa o no me interesa. Los leo con goce, con Claro. placer, porque están escritos. El guión tiene estilo. Hay un punto en el cual tiene que adoptar cierto estilo que tiene que ver con la propia historia. Sí. Estás escribiendo una historia de terror, no tiene el mismo estilo que una historia, una comedia romántica. Tiene que tener un tono. Y los guiones escritos de ella me gustan. El guión de los otros que está dando vuelta por ahí es un guión que vuelvo a leer y decir, no solo funciona, sino que tiene tono, tiene todo. Es buenísimo, es un libro. Hermoso. ¿Qué tan importante es leer para un guionista?
leer no solamente guiones, sino literatura. Algo que nos repetís Y sí, repetidamente. es que es como a un como jugador ver de para fútbol hacer decirle que tan importante es estar todo el día con la pelotita. Claro. Sí, porque vos después vas a jugar a la pelota, son 90 minutos, pero es eso, ¿sí? Cada uno tiene sus formas de leer. Porque vos de pronto estás concentrado en algo y se lee diferente. Hay diferentes formas de lectura. La lectura transversal, la lectura de... Pero sí, la lectura es la materia nutricional del lenguaje escrito. Sí. Nos hace entender que no somos nada. Entonces uno se relaja frente al guión. No somos nada. ¿Qué recomendás para alguien que quiere empezar a guionar? Ya sea libros, cursos. Yo quiero empezar a guionar, estoy en cero. ¿Qué puedo hacer? Teatro. ¿Por qué? Porque ahí está todo de la forma más flagrante. O sea, es mucho más cómodo sentarse. Estoy pensando en una historia y me gusta la historia y la escribo. Tengo más recursos que no recursos. Ahora, teatro tenés que ponerle el cuerpo. Tenés que, al no hacer una actividad que lo haces vos solo, el guión lo haces vos solo. El guión te transforma en un caprichoso la escritura. Por más que uno luche todo el tiempo contra eso, es una actividad caprichosa, autoritaria, tirana, etcétera, etcétera. Y si vos abordas el guión desde otro lugar, desde el teatro literalmente, no todo tipo de teatro, un tipo de teatro, lo encarás de otro lugar, te relajas. Ahí empezás a adoptar conciencias dramáticas. Nada, y hay tipos de teatro, qué sé yo, realismo en teatro, te van a hacer leer texto, obras clásicas, memorizar texto, entender funcionamiento, entender qué hiciste vos para que el otro se trabó, si vos no hacías tal cosa, ceder. Los personajes tienen que ceder, hay unas relaciones de fuerza constantes. Teatro, no cualquier teatro, realismo tal vez, pensando en una discursividad dominante. Realismo. Te pregunto, volviendo al guión, antes hablábamos de la estructura de los 3 actos y que bueno, los 3 forman la unidad que es después el guión y después la película. ¿Qué tan importante es la progresión narrativa en un guión? ¿Y qué es la progresión narrativa en un guión? Los actos son 3 dentro de hablando bien y rápido, hay otras formas narrativas. La estructura clásica. La estructura clásica tiene 3 actos, pero hay estructuras clásicas de 5 actos. De hecho, la estructura clásica viene de 9 actos. O sea, la estructura clásica, Claro, como sí. Hoy, en términos dominantes, son 3 actos. Para poner una película de plataforma, a no ser que sea movie, cosas raras, alguna película rara dentro de movie, estamos hablando siempre de un tipo de narrativa. Y la progresión dramática es una progresión dramática. Hay acciones que tienen que estar. Eso es bien clásico, es bien aristotélico. Sí. O sea, tiene que haber acciones y reacciones. Una acción tiene una causa y tiene una consecuencia. Y esa consecuencia a la vez tiene una consecuencia. Y esa consecuencia a la vez tiene una consecuencia. Entonces eso es una cadena eslabonada, una cadena de consecuencias. Ahora, esa cadena que si vos la apoyás sobre algo liso, queda planchada. Lo que uno tiene que hacer es darle una progresión dramática. Sí. Tiene que tener una progresión. Esa es la progresión. Cada cosa que sucede supone más riesgo, tiene más urgencia, depende de cada una de las historias. Si no, la atención se pierde. No puedes quedarte siempre con el mismo nivel de conflictividad. Tiene que ganar emoción. Es como cuando veo un partido. ¿Vieron que hay partidos que se planchan? Sí. Y hay partidos que palo de palo, y ese partido te quedas a verlo aunque no te interese. Pasan las Olimpiadas, que nos quedamos viendo deporte que no nos conocemos y encontramos algo que corresponde a cierta emocionalidad y nos quedamos viéndolo. Eso es lo que te busca el guión. Te voy a hacer preguntas ya saliendo un poco del guión, si se quiere. Preguntas un poco más personales, que un poco ya te las adelanté. En primer lugar, ¿cuál es tu película favorita? Puedes decir 2. ¿Puedo ser 2? Puedes decir 2, sí. Le voy a errar porque sabemos que es una película, la película favorita a los 20, no es la película favorita a los 46, que no va a ser mi película favorita. Película favorita, puedo decir 2, no puedo hablar en general, está bien, voy a seguir la regla. Nombro 2 de muchas favoritas. Volver al futuro 1, Punch Drunk Love, de Paul Thomas Anderson. 2, podría ser Sí. otras. Podría ser Volver al futuro 2. Podría ser alguna otra. Pero esas 2 son películas que cada vez que aparecen en la vida, engancho. ¿Qué significa el cine para vos, para tu vida? Eso es... Ahí te complicamos. No, yo es lo que hago. Es todo, absolutamente todo.
Desde chiquito, siempre lo único que me interesó. Es como que tengo conciencia. Hay mil formas de ir descubriendo deseos, objetivos, hábitos, oficios. Y yo desde que tengo conciencia, no tengo bien identificado bien cuándo y dónde. Sí tengo algunas pistas, creo, con el tipo de historia, pero no es exactamente por qué. Pero sí, la escritura, la literatura, la historia, desde el vamos, desde el primer momento, hace mucho. Solo quería poder terminar la secundaria para empezar cine. O sea, era como que soy de Tablada, iba a la biblioteca Vigil, sabía que estaba la escuela de cine ahí, pero faltaban años y años y años y años y años para poder hacer eso. No había talleres, no había nada. Talleres literarios. Y dentro del cine el guión. La realización en general, ¿no? Pero el guión es lo que más me interesa. El guión y la literatura están muy vinculados. Es todo, es lo único que hago. Y sí. Siguiendo un poco en sintonía con la película que ya después de un pequeño corte vamos a tratar, Un lugar en el mundo, de Adolfo Aristarain. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? Hoy le voy a ser sincero, pero aparte porque para que vean que respeté su... hoy la vi a la película y en el final de todo, que es muy emotiva la película, más para gente de mi generación. Ojo, porque es una película muy generacional. Yo no tengo la edad que tienen esos personajes, pero ahí Aristarain tiene... Federico Lupi tiene 52 años. Y yo tengo 46. Entonces, digo, ahora... a mí me reinterpeló esa pregunta en el medio de la película. Al final, principalmente, la charla entre el pibe. Dije, mierda. Es una pregunta... Yo creo que es una pregunta que se hacen todos. No te estoy contestando, estoy tratando de encontrar la respuesta. No la tengo. Yo elegí, muchas veces de mi vida, elegí Rosario. Porque viví en Buenos Aires, elijo estar acá. No quiere decir que por una temporada uno se vaya a otro lado. Pero elijo estar acá. Entendiendo el lugar como un espacio físico. Porque por ahí hay formas de entender el lugar de otros modos. De hecho, la película explora la idea del lugar de otras formas. Perfecto. Bueno, vamos a un pequeño corte ahora, 2-3 minutitos, y ya volvemos y nos metemos de lleno con la película. Lo digo para convencerme, porque quién sabe.
ahora sí, ya volvimos. Agradecer a Marigold La Poción por la canción que estuvieron escuchando en este pequeño interludio. Hacemos pantallazo informativo. Decimos que ganó Juan Monteverde las elecciones en Rosario con muy baja participación, que ganó el Bayern Múnich y que la noticia más importante del día es que ganó Independiente, así que estamos completamente felices, si no, no estaría acá, claramente. Ahora sí nos metemos más de lleno en la película. Un lugar en el mundo, es del año 1992, dirigida por Adolfo Aristarain. La sinopsis dice: Mario y Ana, exiliados voluntarios de Buenos Aires, viven en un remoto valle argentino con su hijo Ernesto, de 12 años. Mario dirige una escuela y una cooperativa lanera. Ana, médica, está a cargo de una clínica junto a Nelda, una monja progresista. A esta familia idealista llega Hans, un ingeniero geólogo español desencantado que está estudiando el terreno por encargo del patrón local, para ver si puede construirse una represa hidroeléctrica, lo cual obligaría a los campesinos a abandonar sus tierras y emigrar a la ciudad. Como dijimos antes, la dirección es de Adolfo Aristarain, también es el productor y guionista de la película. Podemos mencionar también que se grabó en Valle Bermejo, San Luis, que tiene muy lindos paisajes. Y ganó un total de 8 premios Cóndor, Goya la mejor película extranjera de habla hispana y una nominación al Oscar representando a Uruguay, bastante particular, que luego fue retirada por cuestiones de nacionalidad. Ahora sí, echa un poco la ficha técnica, nos metemos un poco más en la película, chicos, ¿les parece? Sí, quiero saber cuándo fue la primera vez que la viste, porque me imagino que la habrás visto en su momento. En su momento, hace muchísimo tiempo, no me acuerdo. ¿Te interpeló la primera vez que la viste? Tengo un gran recuerdo, me gusta mucho Aristarain, o sea, y a mí particularmente me parece su mejor película, pero me gusta, en general me gusta, pero no me acuerdo. Creo que sé dónde la vi. ¿Se puede decir? Con un amigo, con Andrés, creo que en su casa en VHS, creo que la vi. O sea, no puedo identificar bien. Claro. VHS, ¿están con VHS? Sí, claramente. Tampoco tan jóvenes. Bueno. Si querés arrancamos con el primer plano. Vamos con el primer plano de la peli. Ahí está. Donde un poco se cimienta una idea, ya que estábamos hablando de guión, de cómo encara Aristarain, que me dijiste, Marcos, es guionista y director de la peli. Es guionista y director, sí. Cómo encara su propio guión al decidir poner el foco de la película no tanto en el conflicto, digamos, en el conflicto desde los protagonistas contra el antagonista, sino en las relaciones humanas de la película, ¿no? En la construcción de esas relaciones que se van a dar dentro de la película entre esta familia, entre esta familia y el geólogo, esta familia y la monja con el geólogo, una relación a veces paternal, la que está entre Mario y Ernesto, la que se da entre Hans y Ernesto también, propio también entre Mario y Hans, podríamos decir, ¿no? Esa idea de las relaciones paternales en toda la película. Pero bueno, lo que veníamos a plantear un poco con el foco que pone la película en las relaciones y no tanto en el conflicto, es en lo que quiere resaltar Aristarain como director. Aristarain no quiere plantear el conflicto, que va a ser un conflicto que terminen perdiendo nuestros personajes cuando, Andrada consiga hacer su represa, no le quiere dar tanto protagonismo, decís. Consiga privatizar todas las tierras de los campesinos y hacerlos trabajar por miseria, que bueno, eso lo resume muy bien Lupi en un diálogo al final, cuando dice que los campesinos van a vivir bien 7 años mientras dure la construcción de esta represa, y una vez que esté hecha van a tener que volver a su miserable vida anterior, ahora incluso sin las tierras, ¿no? Pero bueno, se da esta idea de no querer remarcar tanto el resultado de esta batalla, sino más bien el camino que se hace en esta batalla. El camino durante el cual el personaje de Lupi y el resto de su familia encuentra, digamos, su lugar en el mundo, sí. ¿no? Hay algo que me parece interesante de este grupo, que es como una familia, incluso si se quiere, que encuentra de alguna forma Aristarain para plantear su forma ideal de cómo debería ser una sociedad, una comunidad, ¿no? Digo, encuentra al maestro, que la docencia, encuentra a la monja con la fe, a él como geólogo, a Hans como geólogo, como la ciencia, que también va a ser lo empresarial, y después a la medicina. De alguna forma encuentra una estructura de cómo debería ser una sociedad, una comunidad que, después en el avanzar de la película se va desarmando, justamente. Sí, la clase trabajadora. Justamente.
Incluso en esta idea de que el foco no está puesto en el conflicto, más bien está puesto en cómo se construyen las relaciones, el conflicto que es entre Mario y Andrada se va a dar a través de un intermediario, que es Hans. Y Hans no se pone en contra del personaje de Mario, de Lupi, sino que se va a construir una relación de amistad. Entonces ahí está esa decisión en poner a ese personaje desde el guión, no tanto desde del foco que le da la dirección, dejando fuera de campo este conflicto, de, ok, te voy a contar este conflicto, pero me voy a anclar más en lo que se gana durante ese conflicto que finalmente se pierde, ¿no? Que bueno, un poco se resume en una de las frases axiales de la película, que es, si perdemos la guerra, al menos quiero ganar una batalla. Quiero darme el lujo de ganar una batalla. Completamente. Sí, básicamente la película se centra en la unidad y en la comunión en oposición a lo individual. Muy personal además la película de la mayoría de películas de Aristarain suelen ser muy personales, pero es así bien de su historia de exilio con sus padres, etcétera, etcétera. Si les parece pasamos al segundo plano. Que ahí vamos a hablar un poco más del western. Sí, la película es un western. Y acá aprovechamos para preguntarte, Francisco, ¿qué es un western? El género cinematográfico, digo. ¿Cómo lo define? ¿Qué características tiene un guión? Del lejano oeste. No soy especialista en western para nada, pero es el único género propio del cine, como singularidad. No viene de la literatura, no viene del teatro. No Nació en el cine. Es del cine. No tiene basamento literario. Es yankee. Tiene un principio que tiene que ver con los que llegaron a Norteamérica, a habitar Norteamérica. Y tiene rasgos distintivos. Tiene armas, carretas, indios. Siempre hay un personaje foráneo que llega a una sociedad. Tiene que ver con la gente que llegó a habitar Norteamérica en su momento, que no eran norteamericanos. Entonces siempre es el de afuera, ¿no? El foráneo. Y aparte, Hollywood como meca está inaugurada por toda gente foránea. Sí, sí. O sea, si vamos al caso, bueno, es una gran paradoja. Y el western un poco reflejaba eso. Sí. Trataba de reflejar la persona que viene afuera de un sistema y trata de ordenarlo, qué sé yo. También son signos de los tiempos, qué sé yo. Y hay personajes distintivos, formas, modos, verosímiles, porque el duelo final, si vos lo sacás del western, ¿dónde lo colocás? Pones un duelo en un drama y no tiene nada que ver, dos personas se ponen de espalda y caminan. Sí. Es fabuloso. Es un western esta película, sin duda. Sí. Hay una cuestión también, ¿no?, del western, que es lo de la modernidad, ¿no? El tren, aquello que llega, lo moderno que llega al pueblo para avasallar, para romperlo de alguna forma, para pasar para adelante y seguir avanzando. Y bueno, va a haber un tren en la película ya, incluso pasando al plano 3. Sí. Dentro de la película va a haber un juego que va a hacer Ernesto, que es el de ganarle al tren en velocidad, que lo va a hacer 3 veces. Al principio va a estar planteado como un juego lúdico, de bueno, le gané y soy mejor. Pero después al final lo va a hacer con Hans, con el personaje de Hans, y ahí se va a resignificar un poco qué significa esa carrera. Porque ya deja de ser un juego y pasa a ser la batalla ganada, como decíamos antes. Y tiene otro sentido. Ahí en ese momento Ernesto cambia como personaje. Ernesto entiende de que hay un sentido, hay un alma, bueno, que lo va a decir después Hans, en esa batalla. Sí. Contra la modernidad, justamente. Es importante también que hay un cine dentro de la película, no tenemos el plano, pero en una escena los personajes van al centro, a la capital, a San Luis. Y van al cine y justamente van a ver un western, van a ver una película. Y bueno, cuando salen hay una discusión entre el personaje de Cecilia Roth y Hans, de John Wayne, de si es facho, de qué es. Y Hans le resalta algo muy particular al vaquero, al cowboy, al héroe del western, digamos, que simbólicamente en esta película es el personaje de Lupi, por más que no sea un pistolero. Sí. Y de Hans. Que es la dignidad que tiene a la hora de dar las batallas. Bueno, John Wayne se pelea contra este, se pelea contra el otro, se pelea contra el que sea, pero se planta y da esa batalla. Sí, aunque sea borracho. Ese es un poco el camino que va a tomar el personaje de Mario a lo largo de la película y el mensaje que intenta dejar Aristarain, ¿no? Dar la batalla, aunque después se termine perdiendo. Sí. Deja de ser un juego para ser una batalla ganada, ¿no? En el 4 incluso vemos cómo festejan ya los dos. Incluso en esa escena Hans le dice, antes del corte hay un diálogo que queda muy ahí yéndose, que dice, el cine es más importante que la vida. Sí. Y esta es una película como una vida también. Sí. Porque transcurre en un año, creo, porque empieza subiendo la bandera, ¿no? Y terminan bajándola. Es como el ciclo lectivo. Circular, Y es una película de una vida.
Es de una vida, sí. Fabuloso. Sí, Es de una vida que se termina, que bueno, llegamos a su final, que termina siendo trágico, que es el personaje de Mario, ¿no? Que da sus batallas y termina muriendo de un infarto, ¿no? Te enterás al final. Y de un personaje que todavía no encontró su lugar en el mundo. Por eso arranca en un viaje la película. No arranca en un lugar establecido, sino porque él está todavía buscando ese lugar. Sí, sí. Bueno, y después ahí en el próximo, en el cuarto plano. Ahí se los ve festejando. Ahí se los ve festejando porque, bueno, justamente ganaron esta batalla, le ganaron al tren, pero sin embargo no ganaron la guerra. ¿Y qué es lo que va a pasar en la película? En la película le van a ganar en velocidad, pero después el personaje de Han se va a ir en ese tren, ¿no? La guerra está perdida, se va a tener que subir a esa modernidad que y se va a que les Texas, pasó. además, se va a Estados Unidos. Exactamente, justamente. Es lo que nos dicen. Nunca estuvo abajo del tren. Ernesto también termina llegando en un micro Sí. en la primera escena. O sea, es como, bueno, Sí. la derrota está planteada desde el principio y lo que te cuenta al fin y al cabo Aristarain al centrarse en esas pequeñas batallas que va dando el personaje de Lupi con su familia, es bueno, esas batallas que le terminan dando sentido a esa vida, por más que el final sea trágico. Se dieron el lujo Sí. de ganarla. Sí, señor. ¿El próximo plano? Sí, pasamos ya al próximo. Que es, bueno, del fuego. Esto va a ser el momento en el que el personaje de Lupi va a prender fuego toda la lana, ¿no? Y en ese momento va a destruir todo lo que construyó ese pueblo. Él va a tomar una decisión de ponerse en contra de la decisión del pueblo, que fue venderle esta lana a Andrada. Y lo va a prender fuego y uno piensa que, bueno, esto es una decisión de destrucción, pero al mismo tiempo es una decisión de construcción. Digo, se destruye todo para construir algo después. De hecho, por eso cae un poco la lluvia, que la lluvia no apaga el fuego. Queda como si lo fuera limpiando, ¿no? De alguna forma está limpiando aquellos actos que hicieron los del pueblo, pecados si se quiere, de venderlo al empresario para así crear algo nuevo. Sí. De hecho, Francisco, te pregunto, porque esta un poco es la última escena donde estamos en ese conflicto que tiene la cooperativa que dirige Mario con el personaje de Andrada, y después el conflicto un poco como que empieza a menguar, ¿no? Empieza a llevarse la película más para el lado de qué va a ser del futuro de Ernesto, qué va a pasar con esta familia. El personaje de Andrada consigue hacer la represa, ya no importa Hans termina renunciando y se va antes. ¿Cómo está planteado el conflicto en esta película, considerando que el conflicto es justamente el que se da entre Mario y su familia contra Andrada, esos dos intereses? Esta escena es lo que se llama la crisis de la película. La crisis, literalmente. Es una escena emblemática del cine. Y de hecho, habría que preguntarle a Aristarain cuál es su significado. Pero es un punto ciego en la película. Porque plantea ahí un asunto moral en el personaje. Si los personajes empiezan estando en el lugar que encontraron, ese es su lugar en el mundo, la película lo que va haciendo es sacándolo de a uno del lugar en el mundo. La monja la llevan para allá, Sí, se va a la enfermera entra en desestructurar. crisis porque se tiene que ir de acá, la vacuna, qué sé yo, no le dan bola, no tiene sentido, si no se mueren hoy, se mueren mañana, dice. El pibito se tiene que ir, por más que le gusta la chica esa, pero se tiene que ir, entonces se va a romper eso. El geólogo también encontró ese lugar, pero ahora se tiene que ir porque tiene que hacerle el caldo gordo a la empresa. O sea, todos se reúnen en un momento en la vida, por eso digo una película como una vida, porque empiezan en su lugar en el mundo y se tienen que dividir. Aristarain, en ese sentido, el mensaje que da es, no sé si esperanzador, pero es como el presente es lucha. Sí. Es como no... Las batallas que hay que no me ganar. vengan con las... Mirá, esto está muy de moda ahora. No me vengan con las utopías murieron, porque la vida es eso. Como lo dijiste vos antes, la vida es eso. Sí. Es batalla, batalla. Y tiene esa frase muy linda que es, bueno, si perdí la guerra, por lo menos estaba allá. Y la batalla va a ser mi vida, y la guerra es otra. Y esa escena, él viene de perder su batalla. Sí. Es el plano de la derrota Sí. de la Es película. Sí, sí. Totalmente, porque él viene de su sentido de una persona que es militante. Sí. Militante. De base, total. Se exilia. Decide de ahí y empieza a organizar, como plantearon ustedes, una sociedad. Él representa la cooperativa, la Sí, 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 clase sí. obrera organizada, que estaban cualquiera y los organizó a todos. La cooperativa te elige el líder de forma cooperativa. O sea, lo votaron. Desde Sí. el momento que la cooperativa hace algo por fuera de vos, automáticamente vos quedaste afuera. Él como líder, en la escena anterior, se vio traicionado. Sí.
Toman la decisión antes de avisarle a él. Exactamente, él pierde, esto es perder o perder. Porque si él no hace nada, ya perdió. No forma más parte de la cooperativa. O sea, se derrumbó, por eso la cooperativa no la vuelve a evocar porque ya terminó la trama de la cooperativa. Y si él hace algo, también pierde, porque se tiene que ir de ahí. Como sea, él ya se tiene que ir de ahí. Por eso la historia del personaje queda ahí. De hecho, si se quiere el paso más burdo, entre comillas, de la película es, ahí lo abandona el personaje de Lupin. No sabemos más nada. Corte A, murió de un infarto. Es que no hay más nada. Ya está. Es perder o perder. Si se queda ahí, pierde. Si se va, pierde. Sí, se termina centrando Entonces, lo mata con un paro cardíaco y funciona. Pero es un punto ciego moral interesante, porque hay una frase, ¿no? Que es como, si no se tiene nada para perder, es el momento para empezar a construir y Para luchar. construir de nuevo, sí. Y él sabe que haciendo eso, él ya perdió. No se sabe qué pasó con los otros, pero él ya perdió. Para mí yo no lo veo como un mensaje pesimista, sí una adquisición moral, porque uno lo puede pensar como, bueno, pero deja que los otros... No, pero no pasa por ahí la película. Él había encontrado su lugar en el mundo. Y la angustia de haber fracasado completamente en donde él vibra, que tiene que ver con una justicia, pues es una película muy generacional. Esa persona que decidió, y se autoexilió, dicen por ahí. Sí. No es que se exilió, se autoexilió y decidió volver y se puso ahí. Todo el tiempo le dicen, ¿por qué no te vas? No, porque yo estoy acá. Y en el momento que perdí todo, ya está, no tengo vuelta. Y ahí lo abandona el personaje, ya está, ese es el final del personaje. Después retoma la idea del narrador, que no es el protagonista, pero es el narrador, y te hace ese corolario final con el pibe de grande. Es una escena emblemática. Sí. Perdón, el desarrollo, porque realmente es un punto ciego, pero ahí plantea toda la tesis de su película. Y no la plantea como el bueno y el malo. La gente tiene una vida, tiene contradicciones, tiene formas, y de última esta persona se murió, si se quiere, tomando su propia decisión. De alguna forma, lo bueno y lo malo conviven, ¿no? El Total- agua y el fuego en la misma escena. Totalmente. La persona muere en la suya, ahí. Está bueno. Esa escena le da profundidad a la trama porque, aparte, es cómplice la monja. Claro. El hijo llega, pero la monja está con él. O sea, también hay una decisión. Y sí, Que llueva también, perdón, lo dijeron ustedes, buenísimo, porque la lluvia no va a apagar ese fuego. Sí. justamente. ¿Continuamos? Vamos con el plano número 6, Sí. brevemente. Bueno, en esta escena recién hablábamos del personaje de Hans como un personaje que llega de algún modo como una herramienta de Andrada para destruir a ese pueblo, para destruir a esa comunidad, para que todo el beneficio de todo lo que se hace en ese pueblo vaya para el empresario, vaya para solamente ese personaje. Lo que va a pasar justamente es el foco que pone Aristarain, que Hans se va a terminar haciendo amigo de Lupi y va a terminar demostrando que tiene otros valores, que no son los valores del empresario, son valores más humanos, podemos decir. Sí. Y esta escena particular, Hans está en el lugar de Lupi, literalmente. Está dando clases en la escuela que él da clases. Y va a enseñar sobre su profesión, pero ya no va a enseñar su profesión como él parecía ejercerla o como nosotros creíamos que iba a ejercerla en el comienzo de la película, que es, bueno, va a buscar petróleo y cuando encuentre el petróleo va a sacar a todos los que viven ahí, les va a sacar sus tierras, le van a dejar miseria para volverse millonario a él y su jefe. Sino que va a poner su profesión en pos de encontrar el alma, ¿no? Que ahí aparece un concepto medio ontológico dentro de la película que tiene que ver con encontrar el lugar en el mundo de uno, el sentido, justamente. Hans va a plantear la idea de que las piedras tienen un alma, ¿no? Y bueno, ahí está un poco el planteo, la resignificación del personaje dentro de la película, de cómo creemos que va a ser y cómo termina siendo. Y bueno, la propia visión que tiene Aristarain de la vida. Y de la película, porque al mismo tiempo, al ser el geólogo, encuentra un alma, encuentra un sentido en las piedras. Las piedras, si se quiere, es el espacio, es la tierra, ¿no? En donde está, él encuentra un sentido a través de esta luz que tiene. Y si quieren, ya por el tiempo pasamos al plano final. Antes, remarcar la idea que bueno, estábamos hablando antes con Isma. Esta luz que usa para encontrar el alma de las piedras se le va a terminar dando al personaje de Ernesto, justamente, ¿no? En esa idea de generacional, en esa idea de legado que se deja, que bueno, el legado está patente en toda la película, de un personaje que vuelve a ver a la tumba de su padre para intentar encontrarle un sentido a la vida, para repasar la vida de su padre y decir, ¿qué hago ahora, no? ¿A dónde voy? Esa luz que le va a dar este personaje que, como dije antes, funciona como una especie de padre, la va a terminar usando Ernesto para encontrar su lugar en el mundo. Bueno, y ya yendo al final, cuando él vuelve al cementerio, claro, a la lápida de su padre,
como bien decía Luca, lo que va a hacer Hans es entregarle la luz, de alguna forma, entregarle las herramientas para encontrar su forma de ver el alma, de ver el sentido. Y lo que pasa en esta escena es que Ernesto va a ver la lápida, justamente una piedra, y en un fundido encadenado te va a llevar a el personaje de Mario. De alguna forma entendemos que Aristarain y Ernesto encuentran ese sentido y ese alma a través del cine, ¿no? Esa es la herramienta que va a encontrar Aristarain en esta película para encontrar el sentido, porque justamente lo que vemos acá es el alma de Mario. Es él en su lugar, en su espacio. Sí. Sí, también un poco nos muestra que lo que está viendo Ernesto no es una piedra, justamente con lo que decíamos recién, sino que está viendo la vida de su padre, ¿no? La vida de su padre, la vida de una persona que pudo encontrar su lugar en el mundo, y como Ernesto, que nos cuenta un poco que se fue a vivir a Buenos Aires, que al final no fue geólogo, sino que se dio por la medicina, que ahora se va a ir con una beca a España, ¿no? Que está viajando por todos lados, todavía no encontró su lugar en el mundo, ¿no? Y va a revisar la vida de su padre, va a revisar el pasado en pos de ver qué tenía su padre y cómo encontró su lugar en el mundo y cómo puedo yo hacer lo que hizo mi padre, ¿no? Sí. ¿Qué rescatas de la película? ¿Algo lo que más te gustó, ya sea a nivel guión, a nivel dirección, lo que te plazca comentar de la película que sentís que nos hayamos olvidado o algo? Todo. A mí la película me encanta y me interpela de forma muy personal. Todo. Me encanta la película. Parece, eso que decías, muy representativo. Se la ve venir. No es que digo se la ve venir, pero vos sabés, todo trata sobre lo mismo, que es geólogo. Esa última imagen es muy interesante también porque si bien una película muy de paisajes, no hay paisajes, para nada. La película, te das cuenta que no hay una film commission ahí que te está diciendo esto. Solamente hay un paisaje y es ese, Sí. para poder resignificarlo y que no se pierda ese significado en un muestreo de paisajes. No filma los paisajes Aristarain, es como muy funcional. No, los personajes, las problemáticas, la dicotomía, toda esta cuestión, esta encrucijada moral en la cual se ven todos estos personajes. Y es una idea muy generacional porque es una vida de supervivencia. Que es como planteaste vos antes, no concluye con un lugar y concluye como se puede. Va de la mano ese personaje Como- que sigue buscando su lugar en el mundo con, bueno, la guerra que no se ganó La guerra que no se y ganó. las batallas que se siguen Es dando. que esta película tiene menos de 10 años, es del 82, tenían menos de 10 años de la época del proceso, después del regreso a la Del democracia. 92, sí. O sea, es una película que está dialogando de Sí, forma sí. directa con la coyuntura. Sí. Toda esta gente, 52 años menos, o sea, toda una generación ahí que no supo qué carajo hacer. Es 10 años después empiezan a volver, no vas, volvés, ¿qué carajo hacer? Un conflicto que no se terminó, justamente. Que no se terminó. De alguna forma plantea una derrota inminente, pero una necesidad de la batalla. Lo importante es el accionar, el tener esas batallas. No, y son películas universales. Fíjate que Sí. 35 años después estamos dialogando sobre esto y Y nos sí. interpela de forma directa. Porque cada uno le va a linkear con lo que linkee, con lo que enganche. Es Sí. una película con temática universal, es fabulosa. Sí. Obra maestra. Ahora la pregunta del programa, ahora sí. ¿Con qué canción de, ya sea rock nacional, canción argentina, o si querés lo puedes llevar afuera, como vos quieras, la relacionás a esta película? Me mataron. Para mí no te podría decir, pero tiene algo que ver con la tierra. No sé, por supuesto una Mercedes Sosa, una Atahualpa, Sí, algo bien terruño, Lo que trajimos un poco. Y sí. algo nuestro, porque habla de el lugar. Para vos, Luca, ¿cuál Para mí el témpano de Baglietto. es bueno? Para mí es años de Mercedes Sosa, justamente con lo que decís. Y también, sí, vamos un poco con Mercedes Sosa, un poco lo habíamos charlado. Cambia todo, cambia. Sí. Yo creo que es esa. A mí Sí, me gusta sin mucho dudas. esa, además. Pero bueno, eso sería todo. No sé, chicos, si a ustedes les quedó algo más por decir. No. ¿Alguna Nada. final? Cosas para decir de la película son infinitas. Véanla. Igualmente. Véanla, claro. Véanla. Después lo charlamos. Bueno, eso sería todo por la primera parte. Ahora quédense que vienen los chicos de la tesis de El Testigo, que ahora ya vamos a hablar un poco con ellos, que nos cuenten un poco cómo colaborar, cuál es la idea, entre otras cosas. Agradecerte a vos, Francisco, por haber Muchas gracias. venido un domingo a la noche de invierno, que no es poco, como dije antes. Y eso, quédense que ahora ya en un toquecín volvemos. Muchísimas gracias.
Vamos al techo a ver las luces de la plaza, ver cómo giran todos los autos por tu casa y una gran tormenta que nos inunde y arrastre. Lejos de todo habrá otra fiesta que nos salve. Lejos de todo habrá otra
Ahora sí, ya volvimos. Bueno, estamos con los chicos de la tesis El Testigo, son de la EPCTV, Escuela Provincial de Cine y TV. Esteban, Ezequiel, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo Bien, bien, bien. todo ¿Cómo va? ¿todo bien? Ahí escuchando un poquito. ¿Les gustó? Sí, sí, ¿Les sí. gustó? ¿Lo quieren a Francisco? Fue su profesor, imagino. Sí, profesor de tesis. Profesor de así tesis. que- Así que bueno, la sinopsis de la tesis dice: Germán, un tipo tranquilo, es detenido por la policía para declarar contra un supuesto vecino. Este, al no recibir ayuda, amenaza a Germán, suceso que lo llevará a una paranoia que no hará más que incrementarse hasta conducirlo al asesinato. Actualmente el estado del proyecto es en producción, en rodaje. Bueno, son productor y director, así que ¿cómo es filmar una tesis? Mira, es un viaje de ida directamente. Lo importante es el equipo con el que estamos, nuestros compañeros. Cada uno nos vamos apoyando de a poquito, nos vamos acompañando en todo el proceso, desde las clases que tuvimos el año pasado hasta ahora, hasta el proceso de producción. Es un lindo quilombo, es un lindo quilombo. Más que nada porque nosotros siempre los trabajos que hicimos es todo a pulmón. Nunca tuvimos un peso, siempre con la ayuda de la gente. Lo fuimos haciendo de a poco y ahora justo estamos en el proceso de producción, nos faltan 2 jornadas más y ya lo terminamos para poder presentarlo en diciembre. Si todo sale bien, podemos presentarlo en algún festival, así que estamos en ese proceso. ¿Cómo arrancó la idea? ¿Cómo empezó esto? Es una idea que se me ocurrió a mí en la calle, un día así, fuera de joda. Fue un día estaba caminando por la calle y me encuentro lo mismo que leyó él, lo paran a un muchacho en la calle, la policía, venía en un monopatín, no me voy a olvidar nunca más, lo paran y le dicen: vos tenés que testificar, no queda otra. Mirá, yo llego tarde, le dicen, yo no puedo, tengo que ir a trabajar. No, te tenés que parar. Bueno, el tipo se para, empieza a completar una planilla y el muchacho que estaba ahí siendo detenido le dice: hey, yo a vos te conozco. Y el pibe le dice: ¿de dónde me conoces? A vos te conozco. Yo te conozco, haceme zafar de esta, porque si no me haces zafar yo te voy a ir a buscar. Yo cuando dijo eso, yo estaba enfrente, yo digo: no, ¿qué está pasando? Y el tipo le dice: no, haceme zafar, hijo de puta, te voy a ir a buscar. No. El tipo, cuando se lo estaban llevando, quedó pálido. Y ahí es cuando se me ocurrió a mí de decir: ¿cómo seguiría esto? O sea, una persona, o sea, a mí, ¿cómo lo seguiría? O sea, después de una amenaza de ¿me conoce, no me conoce? Y a partir de eso nace también la pregunta del corto de ¿cómo reaccionaríamos a una situación así? De eso nace. Les hago una pregunta. Ustedes, a diferencia de la tesis que vino la semana pasada, ya están en rodaje. Ya están rodando, bueno, ya van por la mitad del rodaje. Así que les pregunto, ¿cómo fue el camino desde que terminaron la cursada del seminario de tesis hasta el primer día de rodaje? ¿Qué sucedió en todo ese trayecto que es medio lo que queda invisible? Y sí. Sí, es capaz que para mí la parte más complicada, porque hasta que se arranca para mí el rodaje, la por lo menos esta en particular, estaba media... no terminaba de tomar forma. En el mientras tanto buscábamos al equipo, más que nada las locaciones, todo lo de la pero nunca terminaba de arrancar con fuerza hasta que para mí la clave fue cerrar a la D. Y una vez con eso, obviamente el guión ese lo seguía trabajando, seguíamos viendo cositas tanto, no solamente de guión, sino en todos los aspectos. Y sí, cuando ya dijimos, bueno, tenemos todo, ya conseguimos la plata por fondo externo, nosotros que íbamos poniendo, dijimos, bueno, ponemos fecha y ahí empezamos a apurar todo, las últimas cosas para tener todo lo necesario para arrancar, y arrancamos. Complicado el arranque, porque siempre nos pasaba algo, pero bueno, ya una vez en el barro ya estábamos ahí por suerte. Sí. Te hago una pregunta,
bueno, vos escribiste el guión y lo dirigís además. ¿Qué cosas tuviste que cambiar de ese guión en el proceso del rodaje? ¿Qué cosas se te fueron? ¿Qué cosas no pudiste realizar? ¿Y cómo las resolviste? No, hay dos cosas principalmente que lo tuve que modificar. Una fue muchas escenas en exteriores. Son complicados los permisos, hemos buscado permisos, pero por ejemplo teníamos una escena, ahí justo se ve una imagen, que necesitamos un patrullero. Buscamos por todos lados, imposible, era imposible. Estuvimos como 2-3 semanas buscando ya antes de grabar también, yendo y viniendo, y bueno, no se pudo dar. Esa escena directamente se borró del guión. Y también una de las últimas escenas que también tenía que ver con un patrullero, entonces dijimos, bueno, vamos a falsearlo. Pero no tenía la misma esencia desde que se escribió desde el principio. Entonces dijimos, bueno, lo empecé a modificar casi también a último momento. Empecé a mover algunas tuercas para que quede lo mejor posible y que la gente en sí empatice con el personaje. Pero bueno, lo tuve que modificar todo, tanto desde el principio hasta el final. Y ahí fue también una locura para mí porque fue encerrarme y meterme ya en el personaje que era, fue duro. Más para Esteban ahora. El término, de producción, de productor suele ser a veces un tanto ambiguo, que la gente usualmente, salvo si laburaste en producción, no sabes lo que es ser productor o no se termina de entender. ¿Qué cosas se hacen en la producción de una tesis? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué tenés que conseguir? Bueno, yo justo en la tesis, la primera vez que hacía de productor, entonces esa ambigüedad la sufría constantemente, porque no solamente era el laburo de productor, sino hasta qué sí, hasta qué no, y yo creo que lo principal, hasta ahí por eso creo que lo importante fue tener la AD, a Pauli, era más que nada, bueno, ¿qué equipos vamos a usar? Porque la EPCTV presta los equipos para las tesis. ¿Qué equipo de la EPCTV vamos a usar? Bueno, lo que sí, lo que no, empezar a presupuestar, principalmente para mí es la clave. Empezar a saber en cantidad de plata cuánto va a ser, o si no es plata, de qué manera conseguir los equipos. Después lo mismo con las locaciones, en parte con el equipo. Fue bastante, además como decía ese también, al ser muy a pulmón, era también un poquito, cada uno le da una mano no solamente a la producción, sino a todas las áreas para que sea lo más fácil y lo menos tedioso posible. Pero te diría, si bien es muy ambiguo, o por lo menos una vez que no está en rodaje, porque después en rodaje sí es más simple, es correrse a un costado y tratar de resolver lo que sale por afuera. Antes del rodaje es medio tratar de que la gente, el equipo técnico, reniegue lo menos posible, como en el rodaje. El Arias para colaborar es, ahí lo tienen, la CD Films. Así es. ¿Qué quieren decirle a la gente respecto a su tesis? Algo para el que quiera colaborar. Hablen de por qué tienen que ayudar colaborar en esa tesis. ¿Por qué ayudar a...? Bueno, principalmente porque me parece que es un lindo momento para darle una mano a la cultura. Además de que, modestia aparte, es para mí un proyecto interesante, se está viendo lindo, si bien ahí lo que pasamos son proxy, son crudos, no está todavía editado el material, principalmente por la cultura y por el proyecto, que es lindo. Y segundo, me parece que es un género que no sé si se suele ver tanto esto. Si bien obviamente al ser una tesis, un corto, no se llega a desplayar tanto, tiene sus momentos de... bueno, justo ahí la escena que mostraban es un momento medio de tensión, donde el detonante de la historia. Así que me parece que es, además de por la ayuda hacia nosotros, creo que el impacto o el impulso cultural estaría lindo. Sí, lo mismo que decía Esteban. Es un proyecto, sinceramente, que nunca creíamos que íbamos a poder grabar. Fue todo también de corazón. Cuando ya estábamos en el set el primer día dijimos, qué locura, pudimos llegar no, pero de qué locura llegamos al primer día de
con fuerza lo pudimos hacer. Hasta la última jornada también seguimos diciendo, todavía podemos, seguimos vivos, podemos seguir, es lo que nos gusta hacer, amamos hacer esto y cuando amás lo que haces, no hay vuelta atrás. Sí. Permitime, perdón. También algo que no tiene tanto que ver con la historia, sino el por fuera. Realmente la cantidad de quilombo que tiene este rodaje Estuve. histórico. Mucha mala suerte, Luca mucha está mala participando en un par de jornadas. Realmente cada jornada de rodaje que teníamos, algo externo o interno pasaba y complicaba realmente media jornada, Y sí. a veces la jornada entera. Es increíble también eso, todo lo que nos pasaba. Pero terminábamos siempre, bueno, lo pudimos resolver, eso es lo importante. No nos tirábamos abajo de, che, cada uno hizo su trabajo, lo hizo bien. Yo principalmente felicitaba a cada uno al finalizar la jornada de, che, muy buen laburo. Y es una locura, porque cada uno, por ejemplo, yo a Lucas no lo conocía, me impresionó cómo trabaja, y yo digo, che, gracias también por ayudarnos, de subirte al barco, de no nos conocés, subirte y decir, che, les doy una mano a estos pibes. Y eso es lo importante también que le queremos dejar a la gente de, bueno, ayudemos, aunque no estemos presentes en el rodaje, ayudemos a esta gente. Es un grupo de autoayuda al final. Hay un grupo de ayuda, sí. Damos clase los jueves. Tengo una pregunta para quizás lo que todavía no están haciendo la tesis. Lo que más miedo da es el tema del presupuesto. Es el primer corto de toda la carrera para el que hay que tener un presupuesto fijo Sí o y sí. grande. Sí, si no se puede hacer. No. Entonces te pregunto a vos, Esteban, que sos el productor, ¿cómo armaste ese presupuesto y qué herramientas tuviste para decir, bueno, junto a la plata que necesito para hacer este corto? Bueno, más que nada, primero me acomodaba un poco con la presentación de la carpeta, digamos, con eso digo, bueno, de presupuesto hacía copy-paste de los presupuestos que veía, estos elementos más o menos a presupuestar. Después creo que pasó que, como teníamos muchos meses entre que terminamos las clases de guión Sí. hasta poder empezarlo, que si bien uno lo empieza cuando quiere, nos pusimos una fecha, dijimos, bueno, una cuota entre los tesistas mensual para que en el momento que cada vez sea menos complicado tener la plata, ir haciendo un colchoncito de base, que ya sea si después el resto es por donaciones o rifa o lo que sea, no tenga que ser todo de eso. Y creo que después yo partí desde el momento de, bueno, sé qué equipos vamos a alquilar y son los más caros, tener en cuenta eso por jornada. Y más o menos después también calcular, en base a la escena y todo, cuántas jornadas íbamos a tener. Una vez que más o menos teníamos las jornadas y qué equipos íbamos a tener, dijimos, bueno, en cantidad de plata tenemos que llegar mínimamente a esto. Obviamente después se gasta más, se gasta menos, pero por lo menos para presentarnos solamente en el escrito de la carpeta y por una cuestión de organización, era también una especie de meta para tener un horizonte. ¿Eso sería todo? ¿Tienen alguna pregunta más? ¿Hacemos una más? Ya que Estamos justos. ¿Estamos justos? Sí, decilo. No, como tenemos la relación dirección-producción de nuevo, en gente que ya está en rodaje, les quería preguntar brevemente, ¿cuándo se le dice que no al director? Nunca te pregunté, pero yo siento que le digo mucho que sí, o que lo trato de que lo que él me dice se haga, pero no sé, por ahora se le ha dicho poco que no. Creo que o se limita solo o medio que... Pero creo que, si bien más que nada con cosas de tiempo y eso, ahí sí, está el bueno. Basta. Acá no, pero por ahora, por lo económico y eso, lo veníamos resolviendo bien. No era una cosa que, bueno, esto tiene que explotar. No. Más que nada sí, tiempo. Sí, también, nunca me dijeron que no. Imagínate que caí con un guión de decir, che, esto es una locura y... ¿podemos hacer esto? Sí, vamos, me dijeron. Y se subieron y seguimos para adelante. Así que no, eso lo tengo que agradecer del equipo que tuve, de toda mi locura, me siguieron sin decirme, no, che, hasta acá llego. Así que en eso lo tengo que agradecer a mi equipo también. Un equipo muy bueno, la verdad. ¿Tienen Instagram, chicos, o algunas redes que los Sí. puedan seguir? Sí.
Bueno, nuestro Instagram es films.lacede. No solamente van a estar las cosas del testigo, sino otras cosas que hicimos. Pero ese sería en particular. Buenísimo. Recuerdo nuevamente, áreas para colaborar, la sede Films. Muchísimas gracias. No, a por ustedes, haber, en serio. Gracias. por haber venido hasta Gracias, acá. muchachos. Agradecerles a ustedes dos también Pero por favor. acompañar como siempre todos los programas. A Acompañar todo al el líder. equipo- Al líder. a todo- no. Casi. para- Lindo equipo, lindo equipo. a todo el equipo que está atrás, como siempre. Y eso fue todo. Eso fue el tercer programa de La Máquina de... Iba el tercero. Y va el tercero nomás. Así que, más que nada, agradecer a toda la gente que siempre está acompañando y viene sintonizando. Que grande el la programa. producción, viejo. Todos los grandes. Mucha risa, Todo mucha somos risa la grandes. producción. Mucha risa, tan de joda. Así que, de mi parte eso, más que nada, próximo domingo nos volvemos a encontrar como... Con va a tema, pasar con por tema un- a definir. Va a como pasar siempre. por un tiempo con tema a definir, pero me parece que va a haber algo bueno, un buen invitado al menos Sí. vamos a tener. Así que los voy a esperar para la próxima semana. Y principalmente eso, chicos, si quieren decir algo más, algún tipo de colaboración. ¿Algún evento? Se estaba preparando una rifa, pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. De nuevo, gracias por la invitación y gracias por el espacio. Buenísimo. Buenísimo, muchas gracias a ustedes. Así que nos encontramos el domingo que viene y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Sirve para no espantar, vanidosa y sucia, la esperanza de soñar. Somos cazadores, carecen de emociones, misteriosa majestad. Sus alucinaciones me hacen sentir que no puedo volar. Mientras que el lago no se seque, la poción siempre estará. Mientras la fuerza no me pese, amor nunca te va a faltar. Y en la noche de luna llena, en la ventana, en la escalera, siempre podrás respirar. Y aunque yo tenga poco, buscaré algún modo de poderte rescatar. Mientras que el lago no se seque, la poción siempre estará. Mientras la fuerza no me pese, amor nunca